isquemia, etcétera, va a ser lo contrario y va a iniciar a vasoconstricción y ya va a llegar a un punto en que el riñón no va a aguantar y va a ser necrosis tubular aguda. Y ahora en necrosis tubular aguda ya tenemos nuestro daño en el riñón, ya tenemos este daño, ya no es reversible, etcétera. Entonces vamos a tener una disminución de las reservas de ATP. Esta disminución de las reservas de ATP va a llegar a un punto en el que van a aumentar las especies reactivas de oxígeno. Esto va a dañar la mitocondria y recordemos que el daño mitocondrial es una causa para que ya la célula se vaya a apoptosis. Y por ejemplo el calcio citosólico que ya ahorita mencioné que va a aumentar en la célula, va a causar que el citoesqueleto se dañe. Entonces va a provocar dos cosas. Va a provocar que haya traslocación de la tepeasa del lado basolateral al lado apical de la tepeasa, entonces va a hacer que haya más como sodio, va a haber más daño y va a activar el mecanismo tubuloglomerular que prácticamente sensa como más sodio y vasoconstriñe. Entonces por eso tenemos menos perfusión renal. Y finalmente va a las integrinas que pegaban las células a la membrana basal, también las va a traslocar y pues va a hacer que se suelten las células y esos son los famosos cilindros que vamos a ver en el. Y pues finalmente van a llegar las células inflamatorias y todo esto y va a hacer más daño en el riñón. Esto no es una imagen ilustrativa. Se pierde todo y todo se trasloca. Y finalmente, ya para terminar, tenemos las causas correnales que prácticamente es obstrucción. Aquí podemos tener obstrucción o de los dos lados o simplemente de uno. En este caso, mencionaba ahí que prácticamente vamos a tener una obstrucción, va a haber éstasis en el flujo urinario y van a aumentar las presiones y van a estar aumentando retrógradamente. En el libro que leí mencionaba que al inicio va a haber como un aumento en el túbulo contorneado proximal y ese aumento va a hacer que el riñón secrete prostaglandinas para que la aferente aumente la presión hidrostática y poder tratar de vencerle esta presión, pero como no va a ser suficiente eso, las presiones se van a vencer y va a caer la tasa de filtrado glomerular y no va a entrar como tal pues esa tasa y va a haber perfusión. Y en este caso vamos a tener daño por dentro del túbulo, va a haber una baja, pues va a haber más aumento de secreción de potasio, también van a tener mala concentración de la orina. Esto es debido a que van a tener como una mala respuesta a la vasopresina, o sea, no la van a tener como tal, no van a poder concentrar la orina. Y pues esto se puede revertir si quitan la obstrucción, pero pues si no la quitan, dicen que en un aproximadamente de 6 semanas, si no se quita la obstrucción, ya el riñón queda como dañado, ya para siempre. Y a pesar de quitar la obstrucción, por ejemplo, la capacidad de poder concentrar la orina se recupera 60 días después. Así está. Y eso nada más es un resumen, que recordemos que una falla y una caída de la tasa de filtrado glomerular nos va a llevar casi directamente a un daño tubular, todo está como relacionado, y que pues al momento de tener una hipoperfusión, una hipotensión, etcétera, podemos revertirlo, y ya pues si todo sigue, puede hacer una progresión, recordemos puede ser una recuperación completa o incluso llegar a enfermedad renal en estadio terminal. Y ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Así como nos las dividió Laisha, estas van a depender mucho de la etiología de la lesión renal aguda, si es prerrenal, renal o posrenal. También lo difícil, o bueno, lo que puede ser un poco complicado aquí, es ver la diferencia entre falla renal aguda y lesión renal aguda. La mayoría, o sea, de los diagnósticos van a ser como por la reversibilidad de los daños que se hayan producido. Pero lo que nos comentaba el doctor en el principio también es cierto, que la diuresis, si mejoras la causa prerrenal, la diuresis puede aumentar, pero no vamos a ver un cambio en la creatinina sérica hasta que hayan pasado 12-24 horas, por lo cual puede ser un poco difícil en el momento identificar las diferencias entre ellos. Si nos vamos, por ejemplo, con causas prerrenales, vamos a ver que el volumen intravascular puede estar disminuido. Esto es por la hipovolemia. La hipovolemia no es lo mismo que la deshidratación. Mientras que la deshidratación es solamente tener menos agua que electrolitos, la hipovolemia es una pérdida de volumen intravascular, ya sea por pérdida de sangre o de electrolitos y agua. Los signos de hipovolemia que nos pueden ayudar son la sequedad de mucosas, la debilidad, los ojos hundidos, la menor turgencia,
confusión, somnolencia y demás. Sin embargo, estos no son tan sensibles o específicos para la hipovolemia como... ¿Cómo que saltaste uno? Como estos, que es la taquicardia en posición supina, que cuando tenemos una diferencia mayor a 30 latidos por minuto podemos ver que es más sensible y específico. Si tenemos una hipotensión en posición supina, que con una tensión sistólica menor o igual a 95, también vamos a tener alta sensibilidad para hipovolemia. Si tenemos hipotensión postural, esta no la podemos tomar mucho en cuenta porque 10% de las personas normopolémicas menores a 65 la tienen y 30% de las mayores a 65 la tienen. Entonces ese no es muy válido. Pero la incapacidad para mantenerse de pie durante el tiempo necesario para tomar signos vitales es muy sensible para la pérdida de sangre. ¿Una más? Ajá. También vamos a tener un diferente estado, que puede ser que tengamos mayor volumen intravascular o intersticial. Esto se van a dar, o lo podemos reconocer por signos de retención de sal y agua, que va a ser, por ejemplo, un pulso yugular elevado, edema periférico, como en las extremidades inferiores, congestión pulmonar, que lo podríamos ver, por ejemplo, en la radiografía con los signos de alas de mariposa, el edema pulmonar agudo o ascitis. También otra causa que nos podría dar la lesión renal aguda es el estado renovascular. Por ejemplo, si tenemos un infarto de una arteria renal, si tenemos estenosis, vamos a ver este tipo de manifestaciones. En un estado agudo, tiende a ser más sintomático, si va a haber dolor, va a haber hematuria, proteinuria, náusea, vómito y anuria cuando tenemos un solo riñón funcionante. Pero si estamos en un estado más crónico, con una estenosis, vamos a ver que la concentración de creatinina se puede elevar cuando iniciamos el tratamiento con Yencayaras, y este puede ser un test diagnóstico terapéutico, pero es temporal el cambio. O podemos llegar a desarrollar también una falla renal crónica o aguda. Otra causa que nos podría dar sería la microangiopatía trombótica. Como nos comentó Laisha, tenemos como diferentes presentaciones de este síndrome. En el hemolítico urémico lo podemos ver más en niños, y aquí la lesión renal aguda no nos da mucha afectación neurológica, pero la púrpura trombocítica trombocitopénica se tiende a ver más en adultos, y aquí sí tenemos una afectación neurológica muy severa. Y el daño renal aquí es de un grado más variable. También necesitamos ver que no haya un daño renal preexistente o una enfermedad renal crónica de base. Si tenemos una falla renal crónica, pues vamos a ver cambios más que requieren más tiempo para presentarse, como la anemia normocítica normocrómica, unos riñones disminuidos de tamaño, antecedentes de enfermedad renal, poliuria, nicturia. Pero si tenemos una enfermedad renal crónica que esté asociada a otras patologías como diabetes, riñón poliquístico y amiloidosis, vamos a ver que los riñones pueden estar aumentados de tamaño. También, si por ejemplo nuestra causa es postrenal, vamos a ver que, como nos dijo Laisha, puede ser una obstrucción del tracto urinario. Si tenemos una obstrucción aguda, el dolor va a ser en la espalda baja, en el flanco o en la región suprapúbica, depende de dónde esté localizada la obstrucción. En una crónica, esta tiende a ser no tan dolorosa. En una obstrucción del cuello vesical, vamos a ver que nuestra vejiga va a estar agrandada y la vamos a poder palpar. Y una obstrucción prostática, vamos a tener síntomas como mayor frecuencia intestinal, nicturia, goteo post-vaciamiento, un flujo urinario débil y demás. Por último, si nuestra causa es rhabdomiólisis, vamos a ver otro tipo de síntomas. Por ejemplo, vamos a ver que la orina es café o rojiza, que es positiva a hemo, pero no tiene glóbulos rojos en microscopía. Los cilindros que nos comentaba Laisha, vamos a ver una elevación de la creatinina sinasa sérica mayor a 5 veces el límite normal. Vamos a ver que el plasma es claro, lo cual nos dice que no es hemólisis. Vamos a ver hiperuricemia, un dolor muscular. Vamos a poder también ver síndrome compartimental si los líquidos llegan a secuestrarse en músculos. Vamos a ver que la elevación de la creatinina es rápida y trastornos electrolíticos como hipercalemia, especialmente ese, pero también hipocalcemia, hiperfosfatemia y demás. Todo este rango de cambios nos va a llevar a una acidosis metabólica. Otra causa que podría ser la necrosis tubular aguda, que sería una renal,
relajación completa hasta los 21 días. Y listo. La cosa de que quiero como que se lleven con esto es que las manifestaciones van a variar mucho, depende de la causa de la lesión renal. Entonces es importante saber identificar si es prerrenal, renal o postrenal para que los signos nos lleven al mismo diagnóstico. Bueno, entre el diagnóstico, como ya comentamos al inicio, se evalúan 3 criterios, que son los que ya mencionaron. Lo que me gustaría agregar, aparte de lo que ya dijeron, es que si no se conoce al paciente de antes, hay un método que nos ayuda a evaluar o nos podría ayudar a diferenciar entre un estado agudo y un estado crónico, como lo es la ecocardiografía. Pues la ecocardiografía nos ayuda a diferenciar si el paciente... Bueno, ultrasonido, sí. La ecografía, perdón. Nos ayuda a diferenciar si un paciente tiene un estado agudo o un estado crónico. Por ejemplo, en este ultrasonido se observa pérdida de la relación córtico-medular, como en este caso. Donde se alcanza a diferenciar bien la corteza de la médula, y en el caso de una enfermedad crónica pues no se ve todo ecogénico. Entonces, si no conocemos al paciente o no tenemos estudios de laboratorios previos de él, este es un método muy útil que nos ayuda a evaluar la agudización del evento y conocer si este es agudo o crónico. Pero tiene una desventaja, y es que la enfermedad renal crónica se puede agudizar. Entonces, en este caso sería útil y no tanto, porque si este estado se agudiza, el paciente podría presentar una lesión renal aguda incluso teniendo esta imagen. Pero bueno, es pregunta, ahí igual sería útil, ¿no? Porque si ya tienes cambios a nivel de la estructura renal, puedes decir que... Porque también, el que tengas uno no te excluye que sea, o sea, hay sí. renales crónicos con una relación normal. Ah. Sí, pero no, o sea, no sé cómo dijiste, porque ahí sí, o sea, si está crónico, aunque se agudice, va a ser que tiene más de crónico. Ajá, y no vas a... Y entonces va a ser, o sea, pues ahí no sirve porque ese riñón ya no va a volver, ¿no? A lo mejor mejora un poquito si lo desagudizas, pero como quiera no va a dejar de ser un riñón crónico. Así que el chiste es que puede haber, eso sí, no hay agudos que estén hechos pasa, ¿no? Como el de acá. Sí. Pero sí puede haber crónicos que todavía tengan una relación normal. Sí, o sea, así como por ejemplo, o sea, de la prerenal, cuando vas a algún creatinina, eso también sugiere que sea prerrenal, Sí. pero tampoco es Sí, a fuerza, es más de 20 a 1 por renal, no. Sí. Igual el FENA, Sí, no, no. supone que también el FENA sugiere que pudiera ser, pero tampoco es a fuerza. ¿Va? Sí, bueno, eso que mencionó el doctor. Para clasificar la lesión como prerrenal, doctor, ¿prerrenal es con doble R o con una? Yo lo pondría con 2. Dos, ¿verdad? Bueno, ni modo. Aparte de los signos que ya mencionó Elizabeth, de depresión de volumen, tenemos con métodos diagnósticos la pena y algún creatinina. Esto, como yo lo entiendo, como yo lo pienso, es que si tu cuerpo se encuentra en un estado de hipovolemia o con bajos líquidos, lo que busca es retener sal, sodio para retener agua y así no perder no seguir perdiendo líquidos por la orina. Y la relación con creatinina en estos casos se ve afectado como resultado de una menor perfusión y una disminución de la tasa de filtrado glomerular, lo que hace que el cuerpo no sea capaz de excretar la urea y aumente así esta relación. Para conocer o sacar la pena, está esta fórmula que mide el sodio urinario, la creatinina y lo mismo pero abajo y arriba, para sacar el porcentaje. Para saber si la lesión es intrarrenal. Por ejemplo, o sea, si algunos de ustedes han hecho una química, ¿no? Una vez en la vida. Luego, si quieren experimentar con ustedes mismos, háganse una química teniendo 8 horas de ayuno. ¿Sí? Al día siguiente repiten esa química, pero haciendo 12 o 14 horas de ayuno. Y el doctor Picha. Ahí, ustedes van a tener un creatinina mayor mientras más ayuno hayan hecho, porque están más deshidratados. Por la tensión. Sí, no. Serología.
O sea, ¿por qué? Y ahí, porque, o sea, conforme tu orina va apareciendo más agua de piña que agua mineral, tu creatinina va aumentando. ¿Sí? En general, una química Bueno, para la lesión intrarrenal tenemos que... si te animas a traerla así para que la clase vea dos químicas, va, interpretación de unidades. Ay, ¿no? pero- El Sony. Tiene que Tenemos... ser así, una con poquito y una con... Bueno, ahorita me estoy acordando. También mencionaban un tercer método, que es pasarle al paciente líquidos y si mejora, es una prueba diagnóstica terapéutica, pero esta prueba estaba contraindicada en pacientes con insuficiencia cardíaca y no sé, No, o sea, eso también, o sea, eso ya es como medicina viejita, ¿no? Ahorita ya tienes muchas alternativas para ver si el paciente, o sea, cómo está el estado de bulimia del paciente y no hacerle como Doctor House, ¿no? O sea, te tratas y ahí te descompuse, entonces no era eso, déjale cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque un paciente, por ejemplo, que esté hipervolémico, bueno, pues vamos a calar, déjate paso una carita, a ver si orinaste un poquito más, ahí tú lo vas a poner peor. Sí, pero es que ya hay ultrasonido, ya hay monitores, ya hay un chorro de cosas que te dice este paciente, su incremento de creatinina va a ser prerenal porque está hipovolémico, ese paciente está hipervolémico, ese paciente está normovolémico, entonces no va a ser prerenal. ¿Sí? Sin experimentar. Doc, yo había leído que todos esos métodos estaban chidos, pero que no eran tan precisos. Porque, por O sea, ejemplo, lo más preciso era como meter el catéter para checar. Bueno, sí. Pero pues en un No, paciente el que tenga duda, chiste no. O sea, el problema de todos esos parámetros es que no hay uno que te diga, o sea, no va a ser el algoritmo que te diga sí o no. ¿Sí? O sea, es como lo que decía, o sea, como aquí. ¿Sí? O sea, no hay una cosa que te diga si es pre o no es pre. Pero si el paciente, pues yo lo veo, tiene toda la clínica, o sea, está taquicárdico, está hipotenso, tiene, si fuera niño, igual eso de los ojitos subidos, pues es de niño, ¿no? Los adultos ya no se nos suben los ojos ni nada. Entonces tú vas juntando a prerenal. ¿Sí? Lo mismo pasa con todo lo de eco, monitor y todo eso. O sea, o sea, sigue siendo un diagnóstico, digamos, artesanal. ¿No? O sea, donde tú vas juntando factores a favor de lo que tú estás sospechando, y mientras más factores, más por el diagnóstico, pero uno solo no hace. O sea, por eso te dicen que no son tan precisos. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que habitualmente se trata de hacer en medicina? Que haya una cosa, un estudio, un parámetro que te diga sí o no. ¿Sí? Cuando no hay es cuando empezamos a batallar y se empiezan a inventar criterios y a actualizar criterios porque no hubo algo que te dijera sí o no desde el principio. En cuanto se encuentra algo que te dice sí o no, dejamos de inventar pendejadas y se acaban los criterios diagnósticos. ¿Sí? Bueno, para la lesión intrarrenal lo que sugerían era hacer un análisis de orina donde se van a encontrar estos cilindros color café, sobre todo en la lesión, en la necrosis tubular aguda, y también se utilizaban estos criterios de FENA y orina, pero mencionaba que nada más eran útiles para la necrosis tubular aguda, porque para otras causas de lesión intrarrenal la verdad es que no eran tan confiables. La explicación de por qué aumenta el FENA en la necrosis tubular aguda, no tanto en la lesión intrarrenal, es que como hay daño de los túbulos, estos no tienen la capacidad de reabsorber adecuadamente pues el sodio y todo, pues la mayoría de cosas pues, que pasan por ahí, entonces los terminas tirando, y por eso es medio útil para diferenciar entre pre e intra, pero la causa más específica para la que sirve es para necrosis tubular aguda. Y pues en la lesión postrenal recomendaban primero el ultrasonido, sobre todo para obstrucción, donde pues se puede ver la hidronecrosis. Pues ahí está, no necesitan que la... Y los análisis de orina para mostrar si hay pues eritrocitos, a lo mejor a causa de un lito o algo más. Esta tabla es... no, esta... No, sí. Es lo que mencionaba acerca de la diferencia de cómo se puede diferenciar una lesión prerrenal de una intra, pero pues aquí nada más es que es más específico para necrosis tubular aguda. Y
Bueno, esta es una tabla que englobaba como los hallazgos que encontraríamos en un análisis de orina, dependiendo la causa, en la lesión intrarrenal. Si es necrosis tubular aguda, pues veríamos los cilindros. Si es nefritis intersticial, veríamos células, leucocitos, pero lo que mencionaba es que la verdad era muy poco específico y tenía un bajo valor predictivo negativo, entonces no era tan útil. Y pues lo que veríamos es una glomerulonefritis. Y ya, pues al final vamos a revisar cómo se trata esta patología y pues nada más para que sepan que es como este modelito está bonito como para explicar cómo dónde donde tengo que intervenir. Entonces realmente lo que nos va a interesar mucho del tratamiento va a ser como la prevención primaria, que no voy a hablar mucho, realmente nada más es quitar todos los medicamentos que me estén haciendo daño en el riñón y o no sé, si necesita algún estudio de imagen que necesite contraste, pues igual utilizar otro tipo de contraste que no sea tan efectivo. Y ya, la terapia serían algunos puntos específicos para como para englobar a todos los tipos de etiologías más el tratamiento específico. Entonces, sería esto. Básicamente, siguiente. Dale otra. Y en la evaluación inicial, pues obviamente es importante hacer un diagnóstico oportuno, ya que, pues, como dijo Laisha, como dijo el doctor, después de cierto tiempo, después de 48 horas, es lo más probable que la lesión renal aguda se convierta en un daño permanente para el paciente. Ahora, la siguiente parte como del tratamiento es evaluar cómo es el estado de volumen. Aquí fue donde yo leí que todas estas herramientas útiles como el ultrasonido, los catéteres, o son poco prácticos o son poco precisos porque dependen del operador, son operador dependiente. Y por ejemplo, nosotros que somos internos, sí. Entonces, realmente lo que decía el libro era que lo más preciso y que sí podía decir si estaba presente o no, era mediante la maniobra de elevación pasiva de miembros inferiores, que al final de cuentas lo que yo quiero hacer es como evaluar el estado de volumen del paciente a través de la medición de la presión del pulso, que es nada más restar la diastólica a la sistólica, y lo normal debería ser de 40. Y el otro que vi que era importante era el test de vuelo de fluido, de líquido, de solución salina, con el monitoreo en vivo del volumen latido. Todos los demás eran como un poquito más tardados. Igual había, creo que el gold standard era se lo debo, pero no, porque, o sea, nunca lo habíamos escuchado, pero hay que. Ahora, en la terapia de fluido, como para evaluar, lo importante es como prevenir que se progrese a más daño renal. Entonces, por lo general, es importante como mantener ese estado de perfusión renal. Entonces, lo que decía el libro era prácticamente que era importante realizar una resucitación temprana y vigorosa. Obviamente hay causas que son excepciones, no sé, falla cardíaca, las que dar más fluido pues va a empeorar a mi paciente. Aquí algo chistoso, un fun fact que me encontré era que, o sea, en una lesión prerenal por deshidratación, lo más recomendado era dar como de 1 a 3 litros de solución salina, de solución isotónica de 24 a 48 horas, como para prevenir más daño. Y lo último es como el monitoreo, y esto como lo voy a revisar va a ser con el regreso de la creatinina basal, así como la determinación de una enfermedad renal crónica previa, como ya lo había mencionado Gustavo. Ahora, dentro de todo el manejo de Aki, se ha visto que realmente lo que nosotros estamos tratando de manejar no es como Aki per se, sino que es la causa etiológica precisa de cada tipo de lesión renal. Entonces, todos estos medicamentos que estamos viendo son usados, no sé, por ejemplo, los diuréticos de ASA son muy utilizados dentro de Aki, sin embargo, pues no mejoran como tal la mortalidad ni el tiempo libre de hemodiálisis en los pacientes que presentan AKIs. Son muy útiles en la resolución de la etiología, sin embargo en AKI no se ha visto como que alguna evidencia fuerte que mejore este tipo de pronóstico. Igual
es así con todos los medicamentos, no hay como un tratamiento estandarizado presente. ¿Sí? Y pues obviamente pues el tratamiento debe ser dirigido como a cada causa específica de lo que tenemos. Igual en prerrenal tenemos todas estas causas, realmente lo que nos interesa es como en la mayoría dar fluidos. Sin embargo, por ejemplo, aquí había alguna como falla cardíaca que dar fluidos pues es un poquito detrimental para el paciente. Realmente nada más me gustaría que se quedaran con que prerrenal, dependiendo de la causa, se necesitan fluidos la mayoría de las veces. En intrínseca se necesita hacer como retirar la causa subyacente como del daño renal, no sé, en la autoinmune, pues dar glucocorticoides, o en tu necrosis tubular agudo, pues retirar el medicamento, así como dar medidas de soporte. Y en el porrenal pues prácticamente es ya cositas más quirúrgicas necesarias para hacer el retiro de la piedrita. ¿Sí? Y ahora, lo único que mencionaba como per se de aquí era el tratamiento de complicaciones de aquí. Esas son las 6 que más se presentan: sobrecarga, hipercalemia, hiponatremia, más desequilibrios hidroelectrolitos, trastornos ácido-bases y algunas causas especiales de desnutrición. Entonces realmente en sobrecarga pues lo que necesitamos hacer es disminuir los ingresos de líquidos, dar furosemida IV dependiendo de la severidad del trastorno. Obviamente si mi paciente no está en un estado de shock con, no sé, edema pulmonar, pues no se lo voy a dar. Y se había visto que había una relación entre una mejora en la mortalidad con el uso de los BNPs y opioides en caso de dolor del paciente. Obviamente todos estos es a criterio de cada médico. Y por ejemplo en hipercalemia pues lo necesario es como retirar todos los medicamentos que me van a dar más hipercalemia, como los beta-bloqueadores, dietasara y pleranola, que son los diuréticos que ahorran potasio, y iniciar medidas anticalémicas, no sé, insulina con glucosa, agonistas beta, y había visto otro pero no me acuerdo. Y en hiponatremia sería la restricción hídrica, específicamente en insuficiencia cardíaca congestiva, e iniciar solución isotónica en aquí prerrenal. Esas son dos causas diferentes, dos tratamientos diferentes. Otra cosa importante era mencionar que el trastorno ácido base más presente, más comúnmente presentado por todo este tipo de pacientes, era la acidosis metabólica. Igual ese se maneja con su propio algoritmo. Y la desnutrición, se había visto que estados de desnutrición severa en algunos pacientes con AQI podría disminuir su mortalidad, aumentar su mortalidad. Y pues ese caso ya no nos toca a nosotros, derivación a nutrición. Ahora, eso fue como todo el manejo general y específico, pero el manejo no dialítico. Ahora, en el manejo dialítico encontré este algoritmo que lo explicaba muy bonito. Igual, pues tú ya diagnosticaste lesión renal aguda y lo que vas a tratar de como establecer es si se encuentra alguna una condición, una complicación que pueda complicar la vida. Puede ser cualquiera de las otras, ahorita les voy a mencionar unas cuantas más, y no se puedan como revertir médicamente rápido, y ahí nos vamos directamente a hemodiálisis. Si en el caso de que mi paciente no se encuentre dentro de este criterio, pues lo que es necesario hacer es como optimizar el perfil hemodinámico. Esto igual va a ser con la medición de mi estado de volumen. Lo más importante aquí es como no tanto revisar como la presión media arterial, sino que es un poquito más como de revisar tanto el gasto cardíaco, volumen latido y la precarga, que son como los tres indicadores más importantes dentro de la medición del estado de volumen. Optimizar el mismo estado de volumen y evitar más exacerbaciones del daño renal. Esto lo voy a realizar mediante la monitorización de la respuesta a la resucitación. Igual, tanto esa maniobra de las piernas, de elevación de las piernas, es tanto diagnóstica como un poquito de allá como de acá.
Y ya, realmente, continúa la luz. La siguiente es como checar si mi paciente no ha presentado ninguna de esas, pero todavía tiene alguna lesión renal que sigue empeorando, o hay una evidencia de alguna emergencia dialítica, o no sé, como en la neumonía EIO, era acidosis, era de hiperpotasemia de electrolitos, y es de intoxicación, O es de sobrecarga y U es de uremia. Si alguna de esas se presenta, ya dentro de tu paciente actual puedes considerar la terapia, a menos de que no sea apropiada o el pronóstico de mi paciente ya sea muy malo como para ya no necesitar más intervención. Y eso sería todo. Entonces, su gol estándar es algo que se llama impedanciometría, Eso. donde se supone que miden, o sea, como el paso de corriente a través del cuerpo. Tenemos más impedancia general que es información, que no está dejando que la corriente entre como que cruce de manera rápida. No da toques ni nada, ¿no? O sea, nada más mide como el paso, ¿no? Entonces, y eso te habla como de agua extravascular. Entonces, mientras más agua extravascular, quiere decir que hay más hipervolemia. No he visto a nadie que la use en ninguna terapia intensiva. Porque pues se necesita monitor aparte, aparatos aparte y todo aparte, ¿no? Entonces, ya tienes como todo lo demás, o sea, ultrasonido y la presión del pulso, la curva arterial, que en teoría con eso puedes sacar si el paciente tiene o no tiene, ¿no? Ok, entonces igual, clave, en todo lo que nos platicaba, que si eso, como de indicaciones, en teoría todo lo de la izquierda, ¿no? O sea, como razón para dializar, siempre y cuando sea refractario tratamiento, o sea, primer tratamiento médico, antes de conectarle una máquina. Y entonces, por ejemplo, ya quedamos con la neumonía. Ahí hubo, entonces era acidosis. Electrolitos. Quedamos con acidosis, un tratamiento médico. Pues realmente nada más está el agüita, y si está muy bajo, dale bicarbonato. Y que respire. Ok, entonces luego electrolitos, ¿no? Hipercalemia es la principal, ¿no? Entonces ya dijiste insulina, ¿qué más? Agonistas beta. Agonistas beta, ¿qué más? Hay resinas, De calcio. no, no. Y evitar todos esos. ¿Eh? Evitar los bloqueadores, y el casa. Sí, pero del tratamiento. Diuréticos de asa, en general, ¿no? Diuréticos de asa. ¿Y ese para qué sirve el gluconato de calcio? Estabilizador de membrana, ¿no? Entonces, en teoría, el gluconato de calcio, digo, aparte de que el paciente en teoría va a llegar con Para hipocalcemia, cardioprotector. se supone que eso es, ¿cómo se llama? Cuando ya hay datos en cardio de hipercalemia. En una palabra. No, o sea, eso se llama en teoría calocitosis. Eso ya es cuando ves datos en el electro de hipercalemia. Se supone que ahí es donde están más indicados los gluconatos de calcio. Porque es decir, realmente el efecto que tiene sobre la calemia es marginal. ¿No? Eso nomás es para que con el potasio que tenga, ya. ¿Sí? ¿Qué más? Electrolitos luego. Y Ingestas de tóxicos, perdón. ingesta, ya no sirvió la Muy mal. ingesta, sí. O el sobrecarga. Ok, entonces sobrecarga, por ejemplo. Ese sí está feo. No, o sea, porque en teoría el paciente no va a responder a diuréticos, ¿no? Aquí el problema no. ¿Qué se puede hacer, no? O sea, yo le doy ya una dosis de furo hasta la sordera, ¿no? Tope. Y no, se no orina, ¿qué sigue? Aminas. O sea, que no vamos a evitar la diálisis. No, prefiero seguir la vida. En teoría, ahí solo estás bloqueando una parte del asa, bueno, una parte de todo el loop, ¿no? De todo el túbulo. Entonces, pues el tiacida, ¿qué más? Aras, yecas y todo eso. En teoría no, porque tiene, bueno, a menos que no tenga hipercalemia, le das el mejor estilo, ¿no? Las manitol, los que son del proximal, el manitol y Los osmóticos, puede ser, ¿qué más? Amiloridas. Ajá, igual ese... ¿No tanto? Mm. Pero Y hay otro, la que a lo mejor... juvenil
No, porque ese es cara, ¿no? O sea, ese también no lo vamos a usar ahorita. ¿Antagonistas crees? No, eso no es diurético. Ese GLT2. No, pero Ah, esos bueno, son- ese sería una línea de investigación, ¿no? O sea, ese, por ejemplo, no se ha explorado Ya dije que- como diurético, como tal, ¿no? O sea, en teoría, parte de los efectos de cardio y eso, pues es que es glucosúrico y pues eso jala agua, ¿no? Pero no se ha estudiado así como para... Pues habría que investigarlo, ¿no? Ya dijeron Los inhibidores. ototóxicos de la velocidad. No. Ya, ¿de qué familia es? ¿Es inhibidor de la anidrasa? ¿Es inhibidor de la anidrasa o de qué No, son familia? anti-SGLT2. Anti. No. Ah, ¿tú quieres otra? No, le pregunto El de. inhibidor de La la acetazolamina. amidrasa carbónica. Ah, no, eso ya lo Es- dijimos. Ajá. Acetalamina. Ah, es el que quería decir, pero bueno. Acetazolamida, ¿no? Entonces, en teoría, tú puedes usar todos esos, o sea, como bloqueándose, ellos sí le dicen bloqueo secuencial, ¿sí? Del túbulo, tratando de, como que a diferentes puntos, en teoría, tratando de llegarle a diferentes, o sea, tratando de buscar una parte del túbulo que todavía no esté dañado, para que se sirva para que tenga acción diurética. ¿No? Entonces, ahora sí, ya usando eso no, entonces. No, se te ya agotan los faltaba. diuréticos. Entonces, vamos con polemia, ¿cuál era? El IU. Hiperuricemia. Doctor, entonces, en teoría, dentro de todos esos diuréticos, el que mejor probabilidad tendría de pegarle sería el de la tiazida, ¿no? El de nefrona esta. Primero, o sea, ahí le das una dosis doble diurético de asa. Luego, o sea, alguna tiazida, ¿no? O sea, hidrocloro o clorta, lidona, ¿no? Y luego, acetazolamina. Por ejemplo, la acetazolamina está muy de moda ahorita para falla cardíaca, ¿no? O sea, pacientes que no responden bien a furo, darles una embarrada de acetazolamina. Y para uremia, diálisis. Para uremia, diálisis. No hay. Directo. No, se te da síndrome urémico, ahí sí ya hay. No hay nada que hacer. Pero doctor, ¿puedes tener síndrome urémico teniendo todavía lesión renal o eso ya tiene que ser falla renal? No, porque eso, cuando ya hay como daño crónico, o sea, daño establecido, va a haber. Pero el que sea agudo crónico no tiene nada que ver. Ok. ¿Sí? Entonces puede ser que, no sé, hoy me echo una dosis de caballo de alguna aminoglucosa. Entonces me apago los riñones de hoy a mañana. ¿Sí? Si yo sigo siendo una vida normal, o sea, porque parece que, o sea, ¿de dónde viene el ácido úrico? El metabolismo de Entonces, si yo sigo en una actividad física, pues soy alcohólico siguiendo, aunque me haya tomado el medicamento en tierra. ¿Sí? Entonces, nada más es, dependiendo de mi actividad física, de mi dieta, todo eso, lo que está de subir. O sea, no importa si el daño fue agudo o crónico. Es ácido úrico que pendejo. Y ya está.